y también podían trabajar desde fuera de casa. Eran como los primeros nómadas digitales, o digital nomads, no sé cómo se dice, pero podían trabajar desde fuera, así que empezaron a buscar cómo vivir en España y ya ahí empezó todo. Entonces, en 2005 fuimos a España y no hablaba nada de español o castellano cuando fui yo ahí. Entonces, ellos ya hablaban español. Entonces, en el colegio tenías como mini traductores, como gente con 7 años o 9 años actuando como tu traductor. Entonces, no estabas como totalmente solo. Así que eso ayudó mucho, pero sí, aprender era difícil al principio, obviamente. Me acuerdo el primer día que fui en autobús y no hablaba nada. La gente dice, los niños, pam, así de fácil. No, ni de coña, ¿sabes? Lo siento. Como que, no, que fue difícil. Fue como 2 años de ir a clase todos los días. Obviamente estás inmerso. Mira, aún yo me invento las palabras si no me las sé, pero estás como metido, ¿no? En la cultura, en la clase. Entonces, claro, obviamente vas a aprender más rápido, pero para los primeros 2 años a mí me costó un montón. Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que puedas aprender de sus experiencias, de sus historias y de sus consejos, y así la curva de aprendizaje sea más corta para ti. Hoy te traigo la historia de alguien que ha vivido entre dos culturas, que desde pequeño se ha mezclado entre la cultura española y su propia cultura, que ahora te diré de dónde es. Y creo que va a ser muy interesante conocer los retos, las ventajas que tiene el vivir entre estas dos culturas. Así que te quiero presentar a Kieran Armstrong, que viene desde Escocia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kieran? Muy bien, sí, genial. Hoy viernes, así que quería hacer esta llamada el viernes porque siempre estoy de buen humor. Bueno, siempre no, muchas veces. Pero bueno, tú en general estás de buen humor por lo que he podido ver en tus videos, ¿no? Sí, normalmente, sí. Bien. Oye, quiero empezar preguntándote un poco sobre tu historia. He visto algunos de tus videos y sé que has vivido entre España y Escocia. Tú eres escocés por tus padres, si entendí bien. Pero, ¿por qué has estado entre estas dos culturas desde pequeño? Sí, buena pregunta. No, mis padres son escoceses. Mucha gente cuando sube vídeos, alguien dice, seguro que su madre o su padre es de Málaga o algo así. Y no tiene nada que ver. Simplemente fuimos de vacaciones a Mallorca, como muchos extranjeros, un verano, creo que en 2004. Y mi padre y mi madre tuvo un momento en la playa que yo estaba jugando con mi hermana pequeña y ellos tomándose un vino y pensando, wow, esto es genial, esta forma de vivir, poder salir con tu familia por la noche, porque en Escocia no puedes ir a un bar y con tu familia en la noche, no, es prohibido en muchos sitios, bueno, casi todos. Entonces eso fue como el empiezo de todo. Ellos pensaron, bueno, nos gustaría tener una vida diferente, como más familiar, más estar fuera con los niños, porque somos de Glasgow, que es una ciudad, y en esa época, pues Glasgow también es una ciudad industrial de trabajadores y ellos querían algo diferente. Y también podían trabajar desde fuera de casa. Eran como los primeros nómadas digitales, o digital nomads, no sé cómo se dice, pero podían trabajar desde fuera, así que empezaron a buscar cómo vivir en España y ya ahí empezó todo. Entonces, en 2005 fuimos a España y no hablaba nada de español o castellano cuando fui. Pero ahí es como empezó. En 2005, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 9 años, mi hermana tenía 3. Sí, y sí, me acuerdo que antes de ir intenté como escuchar a unos, bueno, no serían podcasts, eran como audio tapes, no sé cómo se dice en el castellano, pero vamos, como los CDs, discos, estas cosas, e intenté para un par de semanas y me aburría un montón. Y pensé, bueno, voy a esperar hasta que llego a España y ya me meto ahí al 100%, pero me costaba mucho antes. Mi padre sí que se le daba bien aprender antes de ir. Y sí, con 9 años fuimos al colegio aquí. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level.
Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Qué interesante. O sea, ustedes como familia, bueno, tus papás obviamente decidieron irse allá para vivir más en familia. Y luego, o sea, bueno, tú ya tenías una edad en donde pues ya eras consciente de casi todo, bueno, de todo, y hablabas tu idioma, o sea, el inglés perfectamente. ¿Cómo fue para ti a esa edad tener que aprender un idioma nuevo? Guau, sí, era como... Bueno, yo creo que tenía un poco de suerte, porque en el colegio en la que estaba, o sea, que yo fui a un colegio de toda la vida, del barrio, del pueblo, como español, normal. No era como un colegio para internacionales, pero sí que habían muchos escoceses, ingleses, que vivían por esa zona en ese momento. Y ellos igual llevaban como 2 o 3 años más que yo ahí. Entonces, ellos ya hablaban español. Entonces, en el colegio tenías como mini traductores, como gente con 7 años o 9 años actuando como tu traductor. Entonces, no estabas como totalmente solo. Así que eso ayudó mucho. Pero sí, aprender era difícil al principio, obviamente. Me acuerdo el primer día que fui en autobús y no hablaba nada, no entendía nada. Pero como te digo, tenía como a gente ahí que sí que entendían. Entonces, si tenías alguna duda, podías ir a ellos. Y sí, pero tampoco era tan agobiante. Bueno, tienes 9 años, ¿no? Tu preocupación más grande es, no sé, jugar al fútbol durante el recreo o algo así. Entonces no tienes muchos... Bueno, por lo menos en mi caso, tenía suerte con mi familia, pero sí. Sí, no fue tan agobiante. Tenía suerte por ese aspecto. Sí. Qué interesante. O sea, entonces en Málaga estaban, ¿verdad? No, vivíamos en un pueblo, el último pueblo de la Comunidad Valenciana, se llama Pilar de la Horadada, si alguien lo conoce, y sí, tiene buena playa, Torres de la Horadada. Entonces sí, en la Comunidad Valenciana. Digamos. Ya, ok. Y entonces ahí hay muchos extranjeros hasta hoy en día viviendo. Sí, muchos guiris por ahí, en Torrevieja y todos estos sitios. Sí. Aunque muchos se fueron porque, claro, mucha gente iba de 2000, bueno, supongo que antes, a 2008. Y luego cuando vieron la crisis sí que volvieron muchos a Inglaterra, específicamente a Inglaterra, había muchos ingleses. Pero nosotros nos quedamos ahí un rato más porque mis padres, su trabajo no estaba dependiente de... O sea que con la crisis no... Mi padre sí, pero mi madre no perdió su trabajo. Entonces podíamos como sostener vivir ahí para 4 años más. Sí. Wow. Antes de seguir con tu historia, me da curiosidad preguntarte por tus papás, porque al final ellos como adultos, bueno, dices que tu papá sí empezó a escuchar, no sé, tapes o cosas así, ¿no? De español. Sí. Ellos hablan español fluido, con un acento español, así como tú, o ¿cómo es con ellos? Ojalá. No. Mi padre y mi madre entienden muy bien español y hablan también. No tan fluido como yo y mi hermana, pero sí que pueden hablar y dedicaron mucho tiempo a aprender. Se fueron a clases y todo eso. Pero no hablan. Sí, o sea que no podrían tener una conversación así de fluido como tú y yo, pero sí que si están en un bar con gente, pues se pueden comunicar. Pero claro, ellos tendrían 40 y pico años cuando vinieron a España. Entonces, es un poco diferente cuando tienes tu trabajo, mucho rollo, y luego a intentar aprender un idioma, que tienen 9 años y pues no tienes, solo te enfocas en aprender el idioma y en el colegio. Entonces, es mucho más simple, creo, aprender de pequeño. Sí. Qué locura. O sea, ellos se aventaron algo bastante complicado, ¿no? No solo la adaptación, sino tener que pensar en la familia y además aprender otro idioma. Qué locura. Sí, una locura, la verdad, pensándolo. Creo que muchos de sus amigos, igual gente de la familia, yo no sé quién, pero les estaban intentando dar consejos de no irnos a España, de qué difícil, tus niños no van a aprender español, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, mis padres son como emprendedores y como un poco tienen ese lado optimista. O sea que ven los riesgos, pero también al final creo que en su corazón siempre creen que pueden conseguirlo y sí, lo hicieron. Y al final pues salió bien, pero sí, era un riesgo bastante grande llevar a tu familia a otro país, pero querían una vida diferente.
para nosotros. Y yo muy agradecido, ¿sabes? No podría estar aquí hablando contigo si no fuera por esa decisión, porque no hubiese aprendido castellano o español si no fuera por eso. Me hubiese costado un montón. No quiero bajar las expectativas de alguien que está intentando aprender, pero yo personalmente me hubiese costado mucho. Ahora, en ese momento, siempre dicen, los niños aprenden muy rápido, absorben, y es cierto que sí, pero en la realidad, tú que lo viviste, ¿cómo fue ese proceso? O sea, desde que llegaste hasta que ya hablaste fluidamente, ¿cómo fue? Sí, es buena pregunta porque estoy de acuerdo. Mucha gente dice, los niños, ¡pam!, así de fácil. No, ni de coña, ¿sabes? Lo siento. Como que, no, que fue difícil. Fue como 2 años de ir a clase todos los días. Obviamente estás mira, aún yo me invento las palabras si no me las sé, pero estás como metido, ¿no? Inmersivo, sí. Inmerso. Inmerso, estás inmerso. En la cultura, en la clase. Entonces, claro, obviamente vas a aprender más rápido, pero para los primeros 2 años a mí me costó un montón. Y me acuerdo muy bien como un momento específico donde fui a la playa un día con un amigo y básicamente les habían robado cosas del coche y teníamos que llamar a la policía y ellos no hablaban castellano, entonces yo tenía que hablar con la policía y ese momento fue como un momento donde tenía que ponerme yo a ser el responsable de traducir ahora. O sea que había ido de yo, el que siempre buscaba traductores, en ese momento ellos no hablaban castellano, teníamos que comunicar con la policía y me acuerdo muy bien de este día de ahora me toca a mí ser el traductor. Y aún así me costaba bastante comunicar, pero sí que podía comunicarme, ¿sabes? Yo diría como después de 2 años y medio, 3 años, ya podía hablar castellano. Así que si eres adulto y te vienes a España o a Sudamérica para 3 años, vas a poder hablar también español si te metes todos los días en la cultura. O sea que no creo que Sí. es niños fácil, adultos difícil. No, creo que si tienes la posibilidad de irte al país donde hablan ese idioma, creo que después de 2 o 3 años vas a poder hablar muy bien ese idioma. Sí. Y si vas a clases todos los días. Yo iba a colegio durante el día, luego después de colegio tenía clases particulares. Dentro del colegio también tenía que ir a clases particulares, luego jugaba rugby, entonces, claro, estaba ahí con gente hablando español. O sea que sí que era más fácil porque tienes una vida más simple, pero no es que sea más fácil, creo. Bueno, no sé, igual hay investigaciones sobre este tema. Simplemente en mi experiencia no diría como lo que tú dices, ¿no? Que adulto difícil, niño fácil. No creo que es tan simple como eso. Creo que para adulto también puede ser más sencillo. Sí, yo siempre pienso que, porque, bueno, yo aprendí idiomas de adulto, pero siempre he pensado que los niños tienen habilidades diferentes que los adultos. Entonces, los niños, yo creo que la ventaja principal de los niños es que no tienen vergüenza, entonces aprovechan todas sus habilidades al máximo, ¿no? Pero un adulto, yo diría que a veces incluso tiene más opciones que un niño, porque, por ejemplo, se da cuenta de sus errores más fácil o cosas así. Claro. Y ahora que estás diciendo tu historia, pienso como, bueno, 3 años es un tiempo que le toma a una persona, sea niño o adulto, o sea, es un tiempo normal aprender un idioma. Claro. Sí, sí, sí. No es que lo aprendiste en 6 meses. No, que va. No, no. Y a ver, obviamente es un proceso. Entonces, claro, después de 6 meses vas a poder hablar un poquito más que hace 6 meses. Pero cuando digo 3 años o 2 años y medio, me refiero ya a que ya me sentía cómodo a ser ese traductor, ¿no? A ser la persona que podía comunicar para otras personas. Eso ya ahí sí que podía. Sí, pero estoy de acuerdo. No es como de noche a día hablas castellano, sí, siendo niño. Pero sí que estoy de acuerdo, tienes menos vergüenza, sí, o menos miedo a fallar, como a fallar, ¿sabes? Como que dices, bueno, aquí estamos, no tengo opciones, voy a tener que aprender esto. Como adulto, pues igual te convences, ¿no? Dices, esto es demasiado difícil, no sé qué. Claro. Sí. Oye, entonces esa experiencia que mencionaste es la que te hizo como darte cuenta de que, ya hablo español cuando tuviste que Sí, traducir. sí, creo que era como un momento clave de, vale, ahora sé hablar este idioma. Sí, Qué sí. bien. Mm. Y No, está guay. luego, ya que pasas ese momento de aprendizaje, pues obviamente siempre sigues aprendiendo, ¿no? Pero, ¿cómo fue después tu vida? ¿Ya te sentías un español, o sea, uno más de la comunidad, de la gente? ¿O siempre te has sentido el extranjero? Muy buena pregunta. A ver, siempre creo que hay, por mi forma de
como mi pelo, mis ojos, no parezco nada español, aunque sí que había un chico que se llama Pedro, que estaba en mi clase y tenía pelo rubio y, bueno, no creo que tenía ojos azules, pero éramos dos rubios y él era español. Así que obviamente hay españoles rubios, pero sí, por mi forma de ser y mi aspecto, pues no creo que... Sí, siempre me he sentido un poco el guiri, ¿sabes? Y también me llamaba el guiri, entonces eso pues obviamente te sientes... Y al principio pues rechazaba mucho ese nombre y aún hoy en día pues si alguien me llama guiri depende de la persona, del contexto, ¿sabes? A veces me molesta y me parece una falta de respeto, a veces me parece guay y me gusta, ¿sabes? Depende de... Sí, porque al final es un término un poco... puede ser disrespetuoso, dependiendo del contexto. Entonces, siempre me he sentido un poco de fuera, pero sí que es verdad, sobre 2009, 2010, no, 2008, cuando España ganaba la primera Copa Europea, yo me acuerdo que iba de fiesta con mis amigos, de fiesta, tenía 11 años o algo así, pero íbamos por la calle, ¿no? Y ahí sí que sentía como mucho orgullo de estar en España, de sentirme español, porque Escocia en esa época era una mierda, cuando a fútbol no ganamos nada. Solo este año hemos llegado a la Copa Mundial, así que no tenía otro equipo, nunca iba a apoyar a Inglaterra, así que España era como mi segundo equipo, ¿no? Entonces, 2008 sí me sentía un poco más español y luego ya 2010 con la Copa Mundial de fútbol, me acuerdo que fui a verlo a un pub con mis amigos también y sí, sentía como mucho orgullo por estar en España y sentirme español. O sea que siempre ha sido como 50-50, ¿sabes? Como, Claro. sí, siempre de fuera, pero nunca me he sentido rechazado tampoco por mis amigos, por ser escocés. Y siendo escocés también es una ventaja grande. Sí, en comparación siendo inglés, creo que los ingleses lo tienen un poco más complicado, pero eso ya es por su culpa. Bueno, culturalmente su historia es un poco diferente, ¿no? A los de escoceses. Los escoceses siempre, bueno, aunque nos unimos a lo de Gran Bretaña, al final escoceses fuimos echados de nuestro propio país por los ingleses y sí, fuimos conquistados. Entonces creo que tenemos mucho en común sí, tenemos más en común con, no sé, nos ven como de una manera diferente. Si tú vienes a España y si dicen, ¿eres inglés? Y dices, no, escocés. Ah, vale, ok, escocés, qué guay. Y no me quejo, me siento mal por los ingleses, pero también me la suda un poco. Tal vez no saben mucho de Escocia, pero si no eres inglés, entonces está bien, ¿no? Sí, exacto, sí. Pero lo siento, me he ido un poco de tu pregunta, pero sí, creo que el fútbol ayuda mucho de pequeño. Aunque no soy súper fan de fútbol, creo que eso como deporte, es que el deporte une mucho a comunidades, ¿sabes? Como siempre unifica mucho a la gente. Y sí, el deporte me ha ayudado mucho a sentirme parte de la comunidad. Es una cosa buena. Y realmente en España el fútbol es gigante, ¿no? O sea, cada lugar, no sé cómo sea porque nunca he estado ahí, pero entiendo que cada región o cada comunidad tiene su equipo de fútbol y o sea, apoyan a su equipo de verdad, ¿no? O sea, es como el equipo de su pueblo, ¿no? O algo así. Claro. Sí, el fútbol es gigante aquí. También en Escocia, pero no se nos da tan bien. Pero sí, es muy grande en España. Claro, tienes como, bueno, Valencia, más cerca de donde vivía yo era como, bueno, Elche, supongo. Pero luego mucha gente apoya como a Real Madrid o Barcelona. Yo siempre era del Barça, porque Sí, porque había un jugador que se llama Henrik Larsson, que jugaba para Celtic, que es un equipo escocés. Luego se fue a Barcelona, entonces yo pues, por eso apoyé a Barcelona. Pero sí. Pero Larsson no era escocés, ¿verdad? No, lo que va es de... pero jugaba en el Celtic. ¿Suecia? Sí, jugaba en el Celtic, sí. Suiza, es de Suiza, sí. Sí, es un leyenda para el Celtic, sí, es el mejor, mítico ese tío. Y luego se fue a Manchester y luego a Barcelona, sí. Y luego, para ti, me gustaría saber cómo era esta parte cultural, porque como la mayor parte de tu crecimiento la pasaste en España, por lo que entiendo, ¿cómo ha sido ese adoptar tu cultura escocesa? Porque no estando en Escocia, pues supongo que no es, sabes, tienes a tus papás, pero nada más, ¿no? Sí, a ver, yo de Escocia me fui con 9 años. Antes de eso había vivido en Inglaterra para un par de años con mis padres, de 4 a 6 años. Inglaterra, luego 6 a 9 en Escocia, 9 a 15 en España. Entonces siempre me he sentido muy escocés y nunca he tenido como problema con eso, pero igual ha sido más como
con 15 años ya me sentía un poco español, ¿sabes? Antes de eso me sentía totalmente escocés y ya como aprendiendo el idioma sí, y estando en el país, pues luego ya empecé a sentirme más español, como lo que te digo con el fútbol, pues ya apoyaba a un equipo, tenía mi equipo aquí en España. Entonces, creo que igual ha sido al revés, ha sido como, siendo escocés, adoptar la cultura española y sentirme ya medio escocés, bueno, 60-40 o 70-30, 70% escocés, 30% español, creo, diría. Y eso es un poco extraño, porque luego cuando volví a Escocia con 15 años, sí, era como un poco de culture shock, de, ok, aquí es diferente las cosas, la forma de vida es diferente. Ahora entiendo lo que decían mis padres de, sí, en España es más como familia, más chill, más todo, más, un poco más lento, diría. Sí, entonces igual ha sido eso, de sentirme español, que es un poco raro, pero sí que me siento a veces, sí, parte español. Sí, sí. ¿Y tienes las dos nacionalidades ahora? Tengo residencia en España, tengo una tarjeta TIE, que lo saqué antes de Brexit, cuando vivía aquí con mis padres lo tenía, y luego lo volví a como reactualizar. Así que tengo 10 años de residencia, que es muy guay porque así no me afecta lo de los 90 días y puedo ir y venir a España. Sí, porque si no, con el Brexit nos ha jodido un poco a los escoceses, que no queríamos salir de la Unión Europea, pero a ver, otra razón por no gustar a los ingleses, pues esta es otra. Porque nos sacaron de Europa contra nuestra propia... no queríamos salir, pero bueno, eso es otro tema. Sí. Eso me llama la atención de todos los que forman parte del Reino Unido, porque al final, bueno, los que no son Inglaterra, no les cae muy bien Inglaterra, pero son parte del Reino Unido y es más por cuestiones económicas, me imagino, ¿no? O sea. Sí, a ver, obviamente hay gente en Escocia, Irlanda, Gales que se sienten parte del Reino Unido. Yo, en mi propia experiencia, no me siento nada británico, me siento escocés y sí, si fuese por mí, pues me elegiría independencia. Por las razones, me parece mal estar ya juntos. Creo que es algo un poco ya viejo y no tiene sentido formar parte, pero creo que hay gente que tiene la opinión contraria y pues nada. Pero sí, es curioso. Pero sí, con deporte específicamente, cuando juega Inglaterra, por ejemplo, España juega a Inglaterra en la Eurocopa en 2024, creo, y en mi calle en Escocia había gente con banderas españolas. O sea que en Escocia, gente que igual nunca ha ido a España, tenía banderas españolas ahí. Entonces ahí eso te da una idea de cómo es nuestra relación con Inglaterra, sí. Pero bueno, pero luego mi mejor amigo es inglés, así que tampoco... es algo un poco superficial también, sí. Claro. Depende, Sí. sí. Bueno, cada país tiene sus rencillas con otros países, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo... ¿En México qué es? Yo tengo amigos argentinos, pero la rivalidad más grande entre culturas de nosotros es con Argentina, por ejemplo, y ¿sabes? Entonces, pero al final, bueno, nos llevamos bien, así que... Ya. Sí, ya. ¿Y por qué? ¿Por qué tenéis ese como... ¿Qué sería...? ¿Sabes qué? Realmente no lo sé. O sea, es que los argentinos son súper buena onda, de verdad, todos los que yo he conocido. Pero en México hay ese, ¿cómo se llama? Estereotipo de que los argentinos son muy, muy creídos, muy, sabes, que piensan que son el centro del mundo y tal. Y sí lo piensan, pero Todos no los son, ingleses son parecidos. pero son buenísimas personas. O sea, Sí. Igual por eso se pican tanto con los ingleses, porque se ven como un espejo, ¿sabes? Y los ingleses también se creen el centro del mundo y se pican con los argentinos. Entonces, igual los mexicanos y escoceses tenemos más en común. Somos los como más chill, más como todo... nos llevamos bien con todos. Claro, no tan creídos, sí, pero ingleses y argentinos sí, estoy de acuerdo. Tengo muchos amigos argentinos, pero sí que es verdad que cuando viene a rugby, por ejemplo, ellos se creen mucho, pero son buenos. Bien. Oye, ¿y cuáles son las diferencias que encuentras tú que has vivido en las dos culturas? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un escocés y un español? Aquí igual nos metemos en zona peligrosa. A ver, ¿qué diferencias hay? En mi propia experiencia, creo que,
por ejemplo, comida, eso es algo muy grande aquí en España. En España, obviamente, la comida es muy buena, a mí me gusta mucho la comida española, pero sí que es verdad que los españoles son muy como, ¿cómo se diría? Como muy, tienen mucha pasión por su comida, como es. Si dices algo de malo de la comida española, la que te va a caer, ¿sabes? En contrario, en Escocia, a ver, los españoles tienen una visión muy estereotípico de la comida escocesa o británica, que me hace reír mucho, pero sí que es verdad que hay mucha comida ahí muy buena también, pero no nos tomamos tan en serio, creo que los escoceses. Creo que si tuviera que elegir un país que se toma menos en serio, diría que los escoceses nos tomamos menos en serio las cosas. Estoy generalizando, pero sí que es verdad que, por ejemplo, con la comida, si dices algo, si comentas sobre la comida en Escocia, es que se la suda a la gente, ¿sabes? Como que dice, bueno, pues nada, me da igual, ¿sabes? Pero en España, wow, la comida es un tema tienes que tener mucho cuidado ahí. ¿Qué más? Sí, creo que, no sé, igual sí que nos gusta a los dos países como, igual por eso nos llevamos bien, sí, pasarlo bien, o sea que vas a un bar en Escocia y la gente te acoge mucho y tomas algo. Aquí en España me siento también igual así, ¿sabes? Igual beben de manera diferente con temas alcohólicos, o sea que los escoceses igual bebemos un poco más rápido y mucho más en un horario más pequeño. En España igual alargan más la cosa, ¿sabes? Empiezan a las 9 con un tostada y una cerveza, pero luego aún están tomándose algo a las 11, 12 de la noche. En Escocia se empieza a las 5 y ya a las 9 ya estás en cama, así borracho. Así que, pero nos gusta pasarlo bien, sí. Y no sé qué más diferencias hay. Igual los escoceses, sí, creo que lo que te he dicho, escoceses en general no tomamos tan en serio. Entonces creo que los españoles nos gusta por eso, porque igual son un poco más serios que escoceses. Entonces cuando encuentran algunos escoceses, igual les saca ese lado menos serio a los españoles, ¿sabes? Como, relájate que estamos guay. En contrario, los ingleses pues se creen un poco más, son un poco más serios o más creídos, entonces igual se pican un poco más con los españoles, porque son un poco similar, ¿sabes? Es como el típico amigo que te picas con ellos porque igual es como un espejo, te ves en ellos, entonces por eso te picas. Entonces creo que los españoles no ven como algo contrario, algo totalmente diferente en los escoceses. Sí. ¿Tienes esa percepción también de que los españoles son muy directos en el sentido de que dicen todo lo que piensan? Sí. Buah, esto es muy bueno. Sí. Buah, 100%. Buah, es que van ahí, ¡pam!, a saco, ¿sabes? Como que no... En Escocia, esto es algo más británico, diría. Y esto es algo que a mí me gusta aunque te acabo de decir que no me siento británico, sí que es algo que me gusta de los británicos, que es que no somos tan directos. Y a veces, siempre que hemos visto de algo negativo, pero para mí es algo, puede ser negativo también. Pero a mí me gusta este lado de los británicos porque somos muy como conscientes de las emociones de la otra gente, ¿sabes? Igual no te digo que si me das como un plato de comida y no me gusta nada, digo, sí, es interesante. Pero en España te dicen, esto es una mierda, tío, no me gusta nada. Y no sé, son muy directos. Creo que las dos cosas son buenas. Creo que la clave es en el equilibrio, ¿sabes? Como que a veces son directas con cosas que es como da igual, ¿sabes? Como la comida, que no importa, no ofendes a nadie porque no te gusta la comida. Pero luego si es algo importante, creo que ser directo es algo que sí, es importante. Y sí, estoy de acuerdo, son muy directos. Y eso me triguea un poco, la verdad, lo directo que son. Me cuesta un poco porque me siento atacado. Entonces, pero eso es como un problema mío, ¿sabes? Como lo tomo todo personal y realmente no, igual te lo están diciendo porque son así. Entonces, no es nada malo en español, es algo mío que tengo que trabajar, pero sí que cuando la gente es directo a veces me lo tomo como un ataque personal y sí, me triguea un poco. Porque yo soy más, ¿sabes? Claro. Intento evitar el tema. Sí, no es buena. O sea, de que, por ejemplo, si tú, no sé, llevas una ropa que a alguien no le gusta, ¿te lo dicen en España? Sí. Wow. Sí. Bueno, he tenido eso, sí, que lleva algo y dice, qué feo. Y en Escocia nunca dirías. Porque ¿para qué, tío? No vale la pena decirlo. Si vas a ofender a alguien, cállate y ya está. No agrega nada. Ahí, sí, ya. Ahí es cuando digo, deja de ser tan directo.
Pero luego si es algo importante en la vida, sí que lo agradezco, pero en esos momentos como que, relájate, que no es tan grave. Claro. No, por eso digo el equilibrio entre ser directo y ser un poco más pasivo. Creo que hay un equilibrio que hay que encontrar, que yo no lo he encontrado, porque no soy muy poco directo. Hasta que me molestas y luego ya es como ¡pam! Que no es positivo, pero sí. Sí, Sí, lo cual a mí me hace pensar, ¿por qué será que en Latinoamérica somos completamente lo opuesto? O sea, no somos nada directos cuando ¿no? venimos de España, ¿no? Al final. Sí. Ya, es curioso esto. ¿Y crees que eso es como cultural, como Escocia con Inglaterra, ¿sabes? Como Escocia igual se ven bajo de Inglaterra por temas históricos. ¿Crees que eso es igual con mexicanos y gente de Sudamérica que viene a España y se creen como España conquistador? No sé, ¿sabes? Que igual hoy en día no importa, pero históricamente, ¿crees Sí. que eso influye o no? A ver, en general, yo creo que la gente sí se lo toma así. O Sí, sea, si tú vas a México, yo no, pero en general sí que la gente, sobre todo por la educación en la escuela y todo esto, claro, sí. Y sobre todo, siento que a veces el mexicano, no sé si el latinoamericano en general, pero se llega a sentir inferior a otras culturas claro. cuando tú vas Es a que no México tiene. y yo estoy súper orgulloso de ser mexicano, ¿sabes? O sea, no Sí, le sí, pide sí, nada a sí. ningún país. Ya. No sé por qué será Eh, que tengamos eso. Sí, sí. Es curioso, es como algo muy humano, pero no tiene nada que ver, ¿sabes? Pero sí, Ujú. creo que. Pero a los escoceses también nos pasará, ¿sabes? Como que nos sentimos un poco inferior, pero luego yo no me siento inferior a los ingleses, pero digo, en general es como hay un ambiente, y digo, Sí. pero es curioso. Sí, algo Déjame tenemos que preguntarte tener. esto, ¿cómo es en Escocia? O sea, ustedes cuando, por ejemplo, tienen un deportista o alguien que resalta mucho a nivel mundial, que es Mm. escocés, ¿el escocés tiende a apoyar mucho a esa gente o es más de criticar a los que tienen como éxito a nivel mundial? ¿Cómo es para ustedes Sí, apoyar a sus compatriotas? es bueno también. Creo que sí, creo que cuando en Escocia es como que no te puedes tomar nada en serio, ¿sabes? Como que si te tomas muy en serio es visto un poco negativo. Por ejemplo, no sé si conoces al cantante Lewis Capaldi. No. ¿No? Es un cantante famoso escocés que, bueno, a nivel mundial es bastante famoso este tío, pero él no se toma nada en serio. Es como un tío muy gracioso, muy como todo es un gran chiste, pero luego en el fondo él es un tío también serio, ¿sabes? Pero creo que eso es como la imagen perfecta de un escocés que ha llegado es que este tío es como muy top Ujú. con música. Pero luego si le ves hablar es como que todo muy chill, jaja, jijiji. Eso creo que es como, sí, porque si te tomas cosas en serio en Escocia sí, es un poco como la gente te intenta cortar, como, tío, relájate, no vas a llegar a ese Ah, nivel. Pero luego, igual, si llegas a ese nivel, ya son como muy orgullosos. Que eso es mm. difícil, porque para llegar a ese nivel tienes que tomarte cosas en serio, tienes que dedicarte a esto. Claro. Entonces, en ese momento, la gente te intenta como bajar de tu Mm, caballo, están como siempre intentando, sí, sí. ¿cómo lo diría? ¿Tú cómo dirías como eso? Sí, como bajarte de la nube. Sí, siempre te está intentando bajar de la nube, pero luego si alcanzas al nivel que estás intentando alcanzar, luego es como, ¡guau! ¡Qué guay! Entonces, Ah, bueno. pues sí, es muy típico en Escocia. En España no creo que tanto, diría que apoyan mucho, Ujú, no sé, son muy orgullosos de esta gente en España, creo. ujú, Sí, es que sí, Escocia no tomas nada en serio. Aunque puedes ser serio, no puedes tomar nada tan en serio. Todo es un gran chiste. Que me parece también bien. Que a mí me gusta esta forma de ser. Porque te mantiene como en la tierra todo el rato, ¿sabes? Como no ujú, te deja ir a las nubes. Pero claro. para alcanzar un nivel tienes que poder ser un poco, poder imaginarlo, ¿sabes? O sea, es un equilibrio que no hemos alcanzado en Escocia. Pero es curioso también porque los escoceses hemos inventado un montón de cosas, Ujú, como 100, bueno, es que hay una lista muy, muy grande de cosas inventadas por escoceses y no sé, es como en comparación con otros países que tienen una población más grande, Escocia ha inventado como muchísimas cosas, que no te puedo decir ahora ninguna, pero muchísimas. Yo tengo que decirte que uno de mis, o sea, de las personas que yo más admiro y quizás es porque no conozco
toda su historia, pero que más me gusta su historia es William Wallace, que es el escocés más conocido. Yo no sé qué percepción tengan de él en Escocia, pero su historia me parece fascinante, Sí, increíble. Sí, esto es buen ejemplo porque todo el mundo en Escocia, bueno, todo el mundo, la gran mayoría, 99.9% de las personas son muy orgullosos de William Wallace. También tienes a Robert Bruce, que es como alguien claro. ahí. Y sí, somos muy orgullosos de esta gente. Sí, como el luchador que no debería haber ganado nada, pero ha conquistado, ha ganado batallas importantes. Sí, es la película Braveheart también es muy guay. Sí, no, tiene una imagen muy buena en Escocia, William Wallace, y somos muy orgullosos de él y de muchos otros. Robert Burns es un poeta muy importante en Escocia y tiene un día llamado por él, el 25 de enero creo que puede ser, que es una noche donde celebramos su vida. Entonces la historia de William Wallace es muy importante. Como luchador contra los ingleses, salvador de los ingleses para un tiempo por lo menos. Sí. ¿Y se celebra algún día por él o por Robert Bruce o algo así? No, por lo que entiendo. A ver, supongo que habrá un día, pero no es tan grande como el del poeta Robert Burns. Pero sí que hay en Stirling, por ejemplo, hay un monumento de William Wallace, creo. The Wallace Monument, sí, en Stirling. Así que sí que se celebra, pero por otros medios. Y nada, la película Braveheart, aunque es un poco históricamente, supongo, bueno, esta es una película de Hollywood, pero sí que a la gente en Escocia les encanta esa película y esa historia. Y sí, somos muy orgullosos de eso. Sí, es gracioso. Es genial. Es mi película favorita de la historia. Sí. Muy bueno. Y los cosas con la falda, como contra los ingleses, ¿no? Con la falda arriba. Eso es como la imagen perfecta de un escocés. Vas a entrar a algo muy serio, una guerra, y luego dices, bueno, vamos a enseñar los culos no tomar nada tan en serio. Entonces, claro, se toman en serio, claro. Claro, es todo un chiste. Qué buena. Como los irlandeses también son parecidos en este aspecto y los de Gales también. Igual es algo céltico. Claro, porque todas estas son culturas celtas, ¿verdad? Irlandeses, claro. Escoceses, todos ellos. Galeses, sí. También el norte de Inglaterra, o sea que no quiero meter a toda Inglaterra en el mismo como cajón. Los del norte de Inglaterra también son parecidos, tipo Newcastle, Manchester, Liverpool, tenemos más en común con ellos. Por ejemplo, mi clan, Armstrong, es de esa zona, de Newcastle. Sí, que es un clan que nunca fue como, si entiendo bien, no fue ni escocés ni inglés, fue como en el medio entre Escocia e Inglaterra. Entonces, sí, es interesante esa parte. Bien. Oye, muy interesante esa parte cultural. A mí me encanta toda esta parte, bueno, histórica y así. Me gustaría un poco ir a un tema más personal, o sea, tu vida, tú creas contenido en redes sociales y la verdad es que te va muy bien, o sea, a la gente le está gustando lo que estás haciendo, lo que estás compartiendo. ¿Por qué empezaste esto? ¿Fue una casualidad o lo planeaste? Sí. A ver, lo planeé, pero no de la manera que tenía planeado. Yo tengo mi empresa pequeña con mi padre y lo empecé a hacer vídeos para promocionar el trabajo que hacíamos o intentarlo. Y nada, no tenía mucho éxito, la verdad. Y luego vine a España para unos meses y empecé intentaba como promocionar lo que hago para mi trabajo. Y nadie les interesaba, porque los vídeos eran malos, obviamente. No es que no les interese lo que estoy haciendo, es mi responsabilidad. Y luego un día hice un vídeo, me acuerdo que hice un vídeo, estaba en Edimburgo, hice un vídeo para mis amigos en España, los tenía ahí como en mente, y pensé, bueno, voy a enseñarles Edimburgo y hago un reel para luego si lo ven, pues guay. Y ahí sí que tuve un poco de éxito porque era como un tío escocés yendo por Edimburgo, por las calles de Edimburgo, hablando en español, enseñándoles cosas. Pero yo no le tenía en mente de esto se va a viralizar, pero sí que eso fue como un poco exitoso ese vídeo. Luego tuve la idea claro, el día de Robert Burns, el poeta, pues comemos haggis, que es como la comida nacional de Escocia, que es como una salchicha, básicamente. Y
tuve la idea de meterlo en un arroz al horno. Bueno, al final nos hicimos arroz al horno. Como no quería llamarlo paella porque eso me matan en España si la llamo paella, entonces llamé arroz a la escocés o algo así. Y hice un arroz con mi padre metiendo haggis y eso se viralizó mucho. Y luego ya pues gente me empezaba a seguir porque creo que por ese vídeo, porque querían luego ver cómo me salió y me salió fatal, era como, qué asco. Pero bueno, o sea que el sabor era bueno, pero el de vista era fatal. Parecía ahí como una mierda en una paella. Y luego empecé a hacer vídeos como enseñando palabras que decimos en escocés, que no dicen los ingleses. Y eso también a la gente le gustó. Y sí, o sea que ahí es como empezó todo, pero la verdad es que aún no tengo ningún propósito con mi canal o mi Instagram. Simplemente me hacen gracia estos vídeos. Y sí, o sea que en respuesta a tu pregunta, la cosa que los vídeos que subo ahora no los hice con ningún plan. Me salió un poco aleatoriamente. Sí, aunque ya estoy como, lo que he aprendido es que obviamente porque, claro, tengo que vivir de algo y aún hago mi trabajo, entonces he empezado otro Instagram para dedicarme más a cosas que realmente me dan vida, me interesan mucho. Lo que hago en mi Instagram es más cosas, me hace gracia o es como un hobby, ¿sabes? Como que no gano dinero por eso. Sí que he tenido algunos proyectos donde he hecho vídeos para empresas y tal, pero no nada que puedas vivir de eso. Sí. Mira, bien. Sí. ¿Pero te gusta hacer videos o realmente lo sigues haciendo porque pues tiene éxito y tal? O... Sí, es curioso, ¿no? Supongo que igual tú también, no sé, creo que por lo que entiendo tú te dedicas a esto, ¿no? O Sí. no sé. Igual, sí. Entonces igual para ti es como, tienes como eso alineado, tu trabajo y tu contenido. Yo lo tengo como mi trabajo y contenido. Entonces me gustaría mantener el lado que tengo ahora de hacer vídeos que me hacen gracia o hacer a la gente reír o enseñarles alguna palabra, que eso me parece bien. Y para mí está bien para desconectar, pero realmente mi trabajo que hago día a día no tiene nada que ver con eso. Entonces, también me gustaría llegar a un punto donde estás tú, que está más como alineado, ¿sabes? Y igual mantener para un hobby o para cosas graciosas. Porque creo que hoy en día con redes sociales, obviamente la gente está siguiendo cosas por su interés. Entonces, lo que me he dado cuenta es que si yo quiero subir un vídeo de cosas que me interesan, pero no tienen nada que ver con Escocia, España o mi vida, pues a la gente se la suda, porque me están siguiendo porque quieren palabras o comidas, cosas, y ¿sabes? Yo intento decir algo de mi trabajo y dicen, esto no me interesa, quiero más vídeos de... ¿Sabes? Entonces, por eso digo, bueno, voy a crear otra, aunque es difícil creando otra desde cero otra vez, porque digo, guau, esto era difícil, me acuerdo como... Claro. Pero bueno, es parte del proceso también. Así que igual diría, es un hobby por la que me has escrito tú, pero también me da mucha vida, me hace gracia. Gente te conoce por la calle, es divertido hablar con gente, ¿sabes? Como a mí me encanta ese aspecto y me gustaría como crecerlo para crear algo guay y como una comunidad o qué sé, pero sí, poco a poco. Oye, ¿y de qué es la empresa que tienes con tu papá? Diseñamos juegos serios o sí, juegos inmersivos sobre temas como cambio climático o temas como cosas así, como temas sociales, políticas y ambientales, y diseñamos juegos para educar a la gente. Entonces, en vez de como ir a una charla donde alguien te habla para 2 horas sobre el cambio climático, estás como, me aburro, pues diseñamos juegos y la gente participa y a través de esos juegos, pues aprenden sobre el tema. Entonces, trabajamos con empresas o con colegios o estudiantes, sí. Pero no tiene nada que ver con salchichas escocesas. Y entonces, sí. Entonces, es como un poco complicado. Sí. Entonces, eso es lo que hacemos y me divierto mucho haciendo eso y me da mucha pasión y mucha vida y eso es realmente lo que quiero hacer. No quiero seguir haciendo eso porque me siento mucho propósito por ese aspecto, pero también lo que te digo, me hace mucho gracia lo otro. Entonces, y eso me sostiene porque es como, al final estamos como investigando temas muy serios e intentando crear experiencias inmersivas, pero sobre temas, no es como una tema divertida, son temas serios, entonces tienes que desconectar también, porque si no es un poco deprimido a veces. Entonces, sí.
al estilo escocés, ¿no? O sea, un tema serio lo hacen divertido, ¿no? Exacto. Sí, hemos dado un ciclo completo. Exacto. Oye, ¿pero tú qué haces? ¿La parte del diseño o algo así? ¿O tú vendes o qué haces? Sí, te doy un ejemplo. Estamos trabajando ahora con una empresa que quieren diseñar un juego sobre el riesgo climático para poder ayudar a otras empresas. Entonces, por ejemplo, ellos van a empresas y intentan decir, oye, tu empresa que es de un río, pues posiblemente en los siguientes 5 o 10 años se va a inundir. Pero claro, si ellos van y simplemente hablan sobre estos temas, pues a la gente no les interesa. Entonces querían diseñar como un juego que les hace pensar sobre estos temas, pero sin que sea como simplemente decirte, tú tienes que hacer eso. Es como crear un juego donde tú tienes que pensar para ti mismo y luego a través de pensar para ti mismo, igual gente llega a un punto de decir, hostias, esto me va a afectar a mí. Ahí es donde queremos llegar, ¿sabes? Entonces diseñamos juegos y luego también lo hacemos con gente, pero sí, me pagan muchas veces por diseñar este tipo de experiencia. Entonces, sí, está chulo, a mí me encanta. Es divertido diseñarlo y crear este tipo de experiencia para gente y sí, sí, es muy guay. Es como, sí. Está espectacular. No, es guay. Sí, me gusta mucho. Me encanta. Sí. Oye, nada, pues mucho éxito con ese proyecto. Ojalá que sigas, sabes, llegando a más y más empresas o más gente o no sé. Y para terminar el episodio me gustaría preguntarte, de las personas que nos están escuchando, pues muchos de ellos están en diferentes procesos de su aprendizaje con el español. ¿Qué mensaje o consejo les darías? Leí otro el otro día que era como, no puedes aparecer bien si estás intentando mejorar. Entonces, es como que muchos queremos como ser perfectos, hablar perfectos, pero tienes que empezar a hablar, tienes que... mira, yo me invento palabras, si no me las sé, las invento. O sea, yo sé que, aunque hablo bien castellano, no soy nada perfecto. Y entonces creo que es eso, que para mejorar y para llegar a donde quieres llegar, tienes que empezar y tienes que seguir por ese camino. Y es imposible parecer bien y parecer perfecto mientras estás mejorando. No son compatibles. Y también la perfección, pues igual no existe. Entonces, es como empezar, no tengas vergüenza de hablar y creo que cuando tú hablas con la gente e intentas hablar, siempre te van a ayudar. Entonces, sí, yo empiezo y no esperes hasta que lo tengas para empezar, porque no lo vas a tener. Entonces, empieza y luego igual ya lo llegas a tener, ¿sabes? No sé si eso tiene algún sentido, pero para mí sí. Sí. Y también diría que cambia un poco con tu mood, ¿sabes? Por ejemplo, yo si me meto en un ambiente con un grupo grande, igual mi nivel de castellano, por cualquier razón, igual confianza, igual como me siento ese día, baja. Pero luego si estoy hablando contigo o con otra persona en un bar, parezco fluido, parezco nativo. Entonces, no tengas miedo a que cambie tu nivel de fluidez dependiendo del día, dependiendo del mood, ¿sabes? Yo a veces hablo y digo, tío, o si me voy a un evento e intento hablar de cosas profesionales, lo que te acabo de hablar, me cuesta un montón y parezco un guiri como, hola, me llamo Kiran y hablo, y es que, o sea que a mí mi nivel de español cambia, igual solo yo, pero yo siento que con el contexto puede cambiar y eso es algo para mí totalmente normal y no hay que tener miedo de eso, porque es algo que me he dado cuenta yo y digo, vale, que si me metes un bar y hablamos del fútbol, guay. Pero si me metes a hablar de temas importantes, pues no se me da bien de momento. Así que eso también es normal. Y nada, ¿qué más? Bueno, supongo que ya está. También una cosa más, que es como un juego de tenis, ¿no? Que al final hablar o comunicar es como un juego de tenis. Entonces, simplemente con que la pelota llegue al otro lado de red, genial, ¿sabes? Como que eso es comunicar. Que la otra persona te entienda y te puede devolver la pelota, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Pero puedes usar cualquier herramienta para que la pelota llegue al otro lado de red. Si es inventarte una palabra o decirlo en tu propio idioma, no sé, da igual. Sí. Ya está. Genial, me encanta esto. Si no, no, me encanta eso que dices, sobre todo del tenis, porque al final, y también tienes que pegarle a la pelota, o sea, si no le pegas, claro, exacto, no va a llegar, ¿no? O sea, si lo miras, no va a llegar. Exacto. Bien. Claro, hay que darle todo para que llegue. Oye, Kiran, la verdad, me la pasé muy bien. Gracias por estar aquí. Yo creo que ha sido una de las charlas que más he disfrutado. O sea, tienes una historia muy diferente a muchas personas. Y nada, o sea, te deseo mucho éxito con todos los proyectos. Estaremos ahí en contacto y
nada, gracias por acompañarnos aquí. No, gracias, Juan Diego, ha sido muy guay. Y sí, tengo ganas para ver bueno, termino con esto. México está en el Copa Mundial. Sí. Vale, pues apoyo esta vez México, España y Escocia, que hemos llegado a la Copa Mundial. Así que va a ser un verano muy guay y gracias por la charla, me he divertido mucho hablando contigo. Se te da muy bien, supongo que has hecho mucho. Muchas gracias por el cumplido. Y nada, pues amigos, si disfrutaron esta charla con Kieran, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast y también en la descripción de este video van a tener los links para que vayan a seguir a Kieran, para que vayan a acompañarlo en esta aventura que está compartiendo en redes sociales y que estoy seguro que les va a agradar mucho el día porque sube muchas cosas variadas y divertidas. Nosotros nos vemos en un siguiente episodio de este podcast.